Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high. Twinkle, twinkle, little star. Mi nombre es Valerio y hoy vivo en Nápoles, Río de Janeiro. Pero lo que les voy a contar ocurrió hace muchos años, en 2003, en Magé, también en el estado de Río. En esa época, yo trabajaba en una fábrica de refrescos y un viernes participé en una reunión, junto con la gente en el trabajo. Todo parecía normal hasta que decidí, un poco impulsivamente, alargar la noche. Mis compañeros hablaban de un lugar llamado Chega Mais, un bar conocido por sus animadas noches de forró, especialmente los viernes. Era casi medianoche cuando decidí pasar por aquí. El bar estaba lleno y la música llenaba el aire de una manera atractiva. El ambiente era festivo, con mucha gente bailando y hablando. Lo que más me llamó la atención esa noche fue la gran cantidad de mujeres, y entre ellas estaba Teresa, una mujer que parecía tener un aura diferente a las demás. Morena, de aproximadamente 1,70 metros de altura, su presencia dominaba la sala. Eusebio, que habitualmente evitaba este tipo de eventos, llegó allí por casualidad y parecía más emocionado que de costumbre. Después de beber unas cuantas cervezas, Eusebio finalmente se armó de valor para acercarse a Teresa. Él la invitó a bailar y, para su sorpresa, ella aceptó sin dudarlo. Bailaron 2 canciones seguidas y la atmósfera parecía casi mágica, como si algo inesperado estuviera a punto de suceder. Su forma de mirarlo, su discreta sonrisa, todo indicaba que la noche podía ser aún más prometedora. Pero, apenas terminaron de bailar, Eusebio la invitó a tomar otra cerveza. Fue en ese preciso momento que algo cambió en el aire. Paulão, un chico del taller donde ella trabajaba, miraba desde lejos. Era un hombre corpulento, de brazos fuertes y expresión amistosa. Había algo oscuro en su mirada, y los celos parecían arder en sus ojos. Cuando vio a Teresa aceptar la invitación de Eusebio, ya no pudo contenerse. Paulão avanzó con pasos pesados. Su presencia se hizo sentir incluso antes de llegar. Eusebio, al notar el ambiente tenso, se puso alerta. Lo que alguna vez había sido una velada divertida y sin preocupaciones, ahora parecía a punto de derrumbarse en una confrontación inevitable. Teresa intentó calmar a Paulão, pero su ira ya se había apoderado de él y las cosas estaban a punto de salirse de control. Paulão no tuvo paciencia para las explicaciones. Sus ojos estaban fijos en mí, ardiendo de furia. Teresa, nerviosa, intentó calmarlo, pero sus palabras eran como susurros en medio de un huracán. No quería oír nada. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto. Un violento puñetazo me golpeó la cara y me tiró al suelo. El mundo giró por un segundo. Apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando cuando sentí un dolor insoportable cuando Paulão comenzó a patear mi cuerpo repetidamente. Cada golpe se sintió más fuerte que el anterior, y todo a mi alrededor se volvió borroso. El dolor era asfixiante, pero lo peor de todo era la sensación de impotencia. Sabía que si nadie intervenía, este podría ser mi fin. Mi cuerpo estaba a merced de la furia de un hombre que parecía haber perdido completamente el control. La gente alrededor estaba dudando, y por un breve momento pensé que nadie haría nada. Pero entonces finalmente entró en acción la multitud que decía basta, separando a Paulão de mí antes de que la situación pudiera empeorar más. Fue apartado, respirando profundamente, como si estuviera tratando de contener la ira que aún hervía en su interior. Sin embargo, algo en la forma en que me miró esa noche hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Paulão no parecía derrotado. No, todo lo contrario. Con expresión fría, salió del bar sin decir una sola palabra, sin dar señal alguna de que la confusión había terminado. El ambiente en el bar parecía haberse calmado, pero dentro de mí sabía que la historia aún no había terminado. La sensación de peligro inminente se intensificó cuando vi a Paulão alejarse hacia el estacionamiento, donde había dejado su auto. No pasó mucho tiempo antes de que vi el brillo metálico en su mano. Había regresado, y esta vez con una palanca en las manos. El terror se apoderó de mí de nuevo, antes de que pudiera siquiera pensar en una manera de defenderme. Avanzó rápidamente y lo siguiente que sentí fue el impacto brutal de la llanta golpeando mi espalda con toda su fuerza.
El dolor era insoportable, un dolor tan agudo que por un momento pensé que no me volvería a levantar nunca más. Antes de que pudiera golpearme de nuevo, un grito rasgó el aire. Era Vanderlei, un policía que estaba fuera de servicio y que por suerte había llegado al bar en ese momento. Con el arma en la mano, apuntó a Paulin y, con voz firme y decidida, le ordenó que se detuviera. Paulin vaciló. Su mirada de odio se encontró con la de Vanderlei, pero sabía que ya no podía continuar. Sin decir nada, dejó caer la llave y se alejó, pero su silencio parecía más amenazador que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Tambaleándome, con el cuerpo dolorido y la mente aturdida, me levanté. No dije nada. No había palabras para expresar lo que sentí en ese momento. Acabo de salir del bar, con la imagen de Paulin mirándome desde las sombras grabada en mi memoria. Pasaron los años, pero ese episodio me persiguió. Nunca más me volvieron a ver en esa ciudad. Huí del pasado tratando de esconderme de la violencia y la venganza que Paulin había prometido con su mirada. Sin embargo, 5 años después sucedió algo inesperado. Roger, un antiguo compañero de trabajo, me encontró por casualidad. Me dijo que Paulin había pagado caro lo que hizo esa noche. Su vida, que siempre había estado rodeada de crímenes, finalmente había llegado a su fin. Rogerio me dijo que era solo una cuestión de tiempo, pero la forma en que lo dijo, como si fuera consciente de un destino inevitable, me hizo preguntarme si fue solo una casualidad o si había algo más oscuro detrás. Intenté dejar atrás el pasado, pero una parte de mí sabía que no había terminado. Incluso con Paulin muerto, el miedo todavía se cernía sobre mí como una sombra. El odio en los ojos de Eusebio era palpable. Algo dentro de él había cambiado desde el día del ataque. Ya no era el mismo hombre tranquilo y sereno de la fábrica de refrescos. No, esa versión de Eusebio parecía haber quedado atrás, sepultada junto con el dolor de los golpes sufridos. El dicho, el que es golpeado nunca olvida, nunca tuvo tanto sentido. El brillo de sus ojos ahora tenía algo oscuro, algo que Rogerio, su antiguo compañero de trabajo, nunca había visto antes. Si fuera el hijo del alcalde, lo aplastarían de una manera muy macabra, murmuró Eusebio con una frialdad aterradora. Rogerio intentó calmarlo, pero el silencio que siguió fue asfixiante. Las palabras parecieron perderse en el aire, como si no hubiera vuelta atrás. A Eusebio no le interesaba el perdón ni seguir adelante. Lo único que parecía quedar en él era el deseo de venganza. Rogerio incluso intentó advertirle sobre Paulin. Todos sabían que Paulin provenía de una familia dura, involucrada en el crimen y la violencia. Pero nada de eso parecía importarle a Eusebio. Ya había tomado su decisión. Y entonces, una noche oscura y húmeda, sucedió algo extraño. Paulin, el agresor de Eusebio, fue llamado para socorrer un coche que se había averiado en la peligrosa carretera de las montañas de Petrópolis. Para él, como mecánico, era un trabajo rutinario y ya estaba acostumbrado a esas visitas nocturnas. Sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire. Cuando Paulin y su asistente Vítor escalaron la montaña, el clima parecía más pesado, el viento más frío y las sombras de los árboles se movían siniestramente bajo la tenue luz de los faros. Al llegar al punto indicado por el cliente, una sensación de malestar se apoderó de Vítor. El lugar estaba vacío. No hay coches ni señales de vida, solo el inquietante sonido del viento silbando entre las montañas. Paulin, sin embargo, no pareció preocuparse. Estaba acostumbrado a situaciones extrañas y clientes problemáticos. Pero tan pronto como apagó el motor del coche, sucedió algo terrible. Vítor, temblando, contó entonces lo que vio, aunque apenas podía creer lo que describía. En medio de esa oscuridad, una criatura surgió de las sombras. No era un animal común y corriente. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, casi demoníaco, y el olor que emanaba de su cuerpo era insoportable, como si estuviera cubierto de carne podrida. El aire pareció volverse más denso, lleno de olor a azufre. La criatura avanzó sin dudarlo y antes de que Paulin pudiera reaccionar, fue brutalmente atacado. La criatura, algo que Vítor solo pudo describir como un hombre lobo, arrojó a Paulin al suelo con una fuerza extraordinaria. Los gritos de Paulin resonaron por las montañas mientras intentaba, en vano, luchar contra el monstruo. Los afilados dientes de la bestia desgarraron la carne de Paulin que se retorcía de dolor, pero no había escapatoria. La sangre corría, pintando el suelo oscuro, mientras la criatura destrozaba su cuerpo. Vítor, paralizado por el terror,
Contemplaba impotente la escena más horrible que jamás había presenciado. Quería correr, quería gritar, pero tenía las piernas clavadas al suelo y el miedo lo tenía como rehén. El hombre lobo no le dio ninguna oportunidad a Paulão. Cada golpe fue definitivo, brutal. La furia del animal fue implacable y en pocos minutos todo terminó. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. El cuerpo de Paulão, o lo que quedaba de él, yacía en el suelo, un montón de carne y huesos destrozados. Vítor, finalmente recuperando el movimiento, huyó de aquel lugar lo más rápido que pudo. Pero la visión de lo que vio esa noche nunca lo abandonó. ¿Qué fue eso? ¿Y por qué el ataque se sintió tan personal? Días después, los rumores comenzaron a circular por la ciudad. Algunos dijeron que la muerte de Paulão fue una venganza sobrenatural, mientras que otros afirmaron que Eusebio había hecho un pacto macabro, invocando algo más allá de la comprensión humana. Coincidencia o no, Eusebio fue visto en Mahé esa misma noche. Parecía que todo estaba interconectado, que la trampa en las montañas era más que un simple ataque. Lo que realmente sucedió en ese camino oscuro y frío sigue siendo un misterio. Pero todos sabían una cosa: Paulão finalmente pagó el precio de sus pecados, de una manera que nadie jamás podría imaginar. El dolor que sintió Paulão esa noche fue indescriptible. Los profundos mordiscos y rasguños en su cuerpo eran evidencia de una fuerza brutal, algo que no parecía pertenecer a este mundo. Gritó, pero el sonido se perdió en la oscuridad de las montañas. Vítor, el asistente, estaba en shock, incapaz de procesar lo que veía ante sus ojos. Le temblaban las manos mientras intentaba desesperadamente arrancar el coche, pero sus dedos no respondían. Era como si el miedo hubiera paralizado cada fibra de su ser. La criatura, ese hombre lobo, parecía haber terminado su macabro trabajo. Paulão ya estaba irreconocible, una masa de carne y sangre mutilada esparcida por el suelo. La pesada respiración de la bestia resonó en la fría noche y por un momento Vítor pensó que él sería el siguiente. La bestia se acercó lentamente al auto, sus ojos rojos brillando como brasas, observando a Vítor con una intensidad casi humana, como si estuviera decidiendo qué hacer. Vítor no podía moverse. El olor a azufre mezclado con el olor acre de la sangre fresca dominaba el aire. La criatura permaneció allí, inmóvil, mirándolo. Cada segundo parecía una eternidad. Y entonces sucedió algo inesperado. En lugar de atacar, el hombre lobo simplemente giró y desapareció en la oscuridad del bosque. Vítor no pudo explicar por qué le salvaron la vida. Tal vez fue el miedo en sus ojos o la súplica silenciosa de un hombre al borde de la desesperación. El alivio fue tan grande que se desmayó allí mismo, con el cuerpo empapado de sudor, orina y heces. Cuando Vítor despertó, ya era de mañana. El tímido sol empezaba a iluminar el camino desierto, pero el terror seguía ahí, impregnando el aire. Paulão estaba muerto, en estado deplorable. Su cuerpo parecía haber sido retorcido y desgarrado de maneras imposibles. Las huellas de quien fue alguna vez habían sido completamente borradas. Vítor, todavía en shock, logró llamar a la policía y a los bomberos, pero ya era demasiado tarde para Paulão. No había nada que hacer. La escena era grotesca. El olor a muerte era sofocante. Cuando llegó la policía, pronto concluyó que Paulão había sido atacado por un animal grande. Quizás un jaguar, sugirieron algunos, tratando de racionalizar el horror ante sus ojos. Pero Valmir, uno de los bomberos con más experiencia de la región, no quedó convencido. Se acercó a Vítor y, en voz baja, murmuró algo que nadie más tendría el valor de decir en voz alta. Esto no fue obra de un animal común y corriente, era un hombre lobo. La mirada de Valmir tenía la certeza de alguien que había visto cosas más allá de su comprensión. Creía que el hombre lobo conocía a Paulão, que aquella no era una simple cacería, esa fue una ejecución. Y había algo aún más inquietante en esa teoría. Valmir creía que Vítor solo había sobrevivido porque el hombre lobo no estaba ahí para él. El monstruo tenía un objetivo, y ese objetivo era Paulão. En los días siguientes los rumores comenzaron a extenderse por todo Mahé. La historia corrió como la pólvora y volvió a mencionarse el nombre de Eusebio, el hombre que había sido humillado y golpeado por Paulão. Todos sabían que Eusebio había prometido venganza, y aunque nunca más se le volvió a ver después de aquella fatídica noche en el bar, la promesa hecha estaba clara en la mente de todos. Paulão pagaría por sus actos, y pagó. Lo que quedó ahora fueron las sombras que dejó la venganza cumplida.
Víctor, a pesar de haber sobrevivido, nunca volvió a ser el mismo. Los gritos de Paulin, la visión de su cuerpo destrozado y la mirada roja y amenazadora de la criatura todavía atormentaban sus noches. Para él, esto no había sido un simple ataque. Algo más grande y oscuro estaba en juego. Si bien la policía registró el caso como un ataque de animal y la mayoría de la gente intentó seguir adelante, Palmir sabía la verdad. Había visto la mirada de Víctor y reconoció el verdadero miedo. Ese no fue el final. El mal que acechaba la sierra de Petrópolis seguía suelto, y quién sabía cuándo o a quién atacaría nuevamente. Nunca más se volvió a ver a Eusebio. Y en la memoria de todos, su nombre quedó grabado como un recuerdo oscuro. Una historia de venganza llevada al extremo, donde lo humano se mezclaba con lo sobrenatural. La promesa de Eusebio se cumplió de una manera que nadie podría haber imaginado. En aquel entonces, la vida era sencilla. Vivíamos de lo poco que teníamos y eso nunca me pareció un problema. No teníamos coche, solo una bicicleta vieja que de alguna manera transportaba a nuestra pequeña familia. Mi padre, siempre fuerte y decidido, me colocó en el manillar, mientras mi madre y mi hermano iban detrás. Y así, en bicicleta por caminos de tierra, atravesamos los 15 kilómetros que nos separaban de la ciudad más cercana. Recuerdo claramente aquellas tardes cuando el cielo estaba inmenso y silencioso, y el sonido de las ruedas de las bicicletas se mezclaba con el sonido lejano del viento. Era septiembre de 1972 y nos estábamos preparando para el desfile anual en Cornelio Procopio, una ciudad grande y concurrida, donde el desfile de la escuela y la banda era el evento más esperado del año. Yo con solo 6 años estaba flaca, apenas pesaba. Mi hermano y mi hermana también eran pequeños, lo que facilitó la tarea a mi padre, o eso nos hizo creer, ya que nunca se quejó, ni siquiera cuando andaba con todos en bicicleta. Ese día, como cada año, nos arreglamos, nos subimos a la bicicleta y partimos pedaleando con ilusión. Habíamos hecho ese viaje tantas veces que era casi automático. Sabíamos exactamente cuántos kilómetros teníamos que pedalear para llegar a la carretera que nos llevaría a la ciudad. El camino de tierra era largo y solitario, el tipo de lugar donde el silencio parecía contar historias antiguas y olvidadas. Salimos alrededor de las 4 de la tarde, un poco más tarde de lo habitual porque mi padre llegó tarde al trabajo. Pero eso no nos preocupó, él estaba acostumbrado a hacer ese viaje y siempre nos llevaba con seguridad. Sin embargo, ese día el clima era diferente. El viento soplaba con más fuerza, como si algo invisible nos empujara, intentando avisarnos de algo. Pero no le prestamos mucha atención. Mi padre pedaleaba rápido, quizás con una urgencia que él mismo no podía explicar. Cuando finalmente llegamos a la carretera, el cielo ya se estaba oscureciendo. Las sombras de los árboles circundantes parecieron alargarse, extendiéndose a lo largo de la carretera, creando formas que se movían con el viento. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era extraño, diferente a todo lo que había oído antes. Un trote pesado mezclado con algo más salvaje, un sonido que no encajaba en el silencioso paisaje de la noche. El sonido se hizo más cercano, haciendo eco en la carretera desierta, y mi corazón comenzó a acelerarse. Mi padre, alerta, notó el peligro antes que todos nosotros. Sin dudarlo, le gritó a mi madre: «Bájate y vete al bosque». La desesperación en su voz hizo que mi madre actuara de inmediato. Saltó de su bicicleta, sosteniendo a mi hermano pequeño en sus brazos, y corrió para esconderse en un matorral de hierba alta que crecía al costado de la carretera. Todavía estaba en el manillar cuando mi padre me agarró del brazo y, con una fuerza que nunca antes había sentido, me sacó de la bicicleta. Los dos nos arrojamos al bosque de al lado, ocultos por la oscuridad que ya empezaba a apoderarse de todo. Recuerdo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración se quedaba atrapada en mi garganta, mientras estábamos allí, inmóviles, tratando de fusionarnos con el suelo. El sonido de las novatadas se acercaba cada vez más. Ahora estaba más claro. No era un caballo. Era algo mucho más grande, más pesado. El ruido que venía con cada paso hacía que la tierra temblara levemente. Mi padre me abrazó contra su pecho, tratando de calmarme, pero sentí que él está tan asustado como yo. Fue entonces cuando lo vi, o al menos eso me pareció verlo. Algo grande, de piel oscura y densa, que se mueve en las sombras. Sus ojos brillaban con un reflejo casi animal, pero había algo humano en su postura, algo que me hacía sentir un miedo profundo.
El sonido de la criatura era una mezcla de respiración agitada y gruñidos bajos, como si estuviera exhausta por una cacería. Y sin embargo, se detuvo justo al lado de la bicicleta caída. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Solo podía escuchar el sonido de mi respiración y los latidos descontrolados de mi corazón. La criatura parecía oler el aire, como si estuviera buscando algo. O alguien. Cada segundo parecía una eternidad mientras se movía lentamente alrededor de la bicicleta. Sus pesados pasos se hundían en la tierra húmeda. Me preguntaba si nos encontraría, si volvería la cabeza y sus malvados ojos se centrarían en nosotros en la oscuridad. Por un momento, la criatura se detuvo. El sonido cesó y un silencio absoluto se apoderó de la noche. Mi padre, sujetándome con fuerza del brazo, me dio un ligero empujón para que no hiciera ningún movimiento brusco. El tiempo parecía haberse detenido y el miedo era tan real como el aire que respiraba. Entonces, como si fuera una ilusión, el sonido de pasos comenzó de nuevo. La criatura comenzó a alejarse lentamente hasta que el ruido desapareció en la oscuridad del camino. Cuando el sonido finalmente se apagó, mi padre se levantó, todavía vacilante. Miró a su alrededor, intentando asegurarse de que el peligro había pasado. Mi cuerpo estaba rígido, todavía incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sabíamos que esa noche algo mucho más allá de nuestra comprensión nos había rodeado, algo que no era de naturaleza ordinaria. Durante unos minutos, el mundo pareció detenerse. Lo único que podía escuchar era el viento aullando entre los árboles y el sonido de ese trote, acercándose cada vez más. El ritmo pesado seguido de un olor insoportable, como si algo se estuviera pudriendo allí. El aire estaba impregnado del hedor a animales muertos, lo que hacía la situación aún más aterradora. Allí, al costado del camino, escondido en la oscuridad, mi corazón latía tan rápido que temí que esa cosa pudiera escucharlo. De repente el silencio fue roto por algo aún más terrible. Una voz, confusa y gutural, mezclada con gruñidos grotescos, resonó en la noche. «Corre, no, lo niegas, estoy oliendo tu olor, travieso». Las palabras rasgaron el aire como una cuchilla, y en ese momento mi cuerpo se congeló. El miedo corrió por mis venas como hielo puro y sentí que se me helaba la sangre. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro, pero no me atrevía a emitir ningún sonido. Mi padre, al notar mi terror, rápidamente me tapó la boca con su mano callosa. Su mirada era firme, pero había una sombra de terror en sus ojos. Me indicó que permaneciera en silencio, sin hacer ningún movimiento brusco. Podía sentir que mi madre también estaba aterrorizada, tratando de mantener callado a mi hermano. Miré hacia arriba y en la penumbra, todo lo que vi fue una sombra enorme. La criatura caminaba de un lado a otro, inquieta, olfateando el aire, como si nos estuviera cazando, oliéndonos cada vez más. El horrible hedor a carroña se intensificaba, y con cada olfateo parecía que ese monstruo se acercaba cada vez más a encontrarnos. Fue entonces cuando a lo lejos escuchamos el sonido que rompió el terror absoluto. Un motor. No era un motor cualquiera, era el de un tractor que venía por el camino de tierra. El ruido se hizo más fuerte a medida que se acercaba y en ese momento de desesperación pensé que tal vez tenía una oportunidad. La criatura también lo escuchó. De repente, como perturbada por la presencia del tractor, dejó de sollozar y se volvió hacia el sonido. Con un movimiento ágil e inesperado saltó al medio de la carretera y, sin dudarlo, corrió hacia la oscuridad. La tenue luz del tractor se acercó, revelando poco a poco la silueta de quien lo conducía. Era Seudito, un viejo amigo de mi padre, acompañado de sus 2 hijos. Llegó lentamente, sin saber que estábamos allí, pero cuando mi padre vio la oportunidad, salió desesperado de entre los arbustos, agitando los brazos y gritando pidiendo ayuda. «Tudito, ¿aquí? Por el amor de Dios, aquí hay un hombre lobo». Mi padre gritó tan fuerte que pensé que la criatura podría regresar, pero el sonido del motor pareció protegernos de alguna manera. El señor Dito detuvo inmediatamente el tractor y miró a mi padre con una mezcla de incredulidad y urgencia. «Sube rápido, sube a tu bicicleta y ven, no puedes quedarte aquí ni un minuto más». Sin pensarlo 2 veces, mi padre corrió hacia la bicicleta tirada en el camino y, con un solo movimiento, la arrojó sobre el remolque del tractor. Mi madre, todavía pálida de terror, vino corriendo con mi hermano en brazos y todos nos subimos apresuradamente al carro. El tractor empezó a moverse, al principio lentamente,
hasta que finalmente el señor Dito aceleró, dejando atrás aquel peligroso camino y a la criatura que nos perseguía. En el camino, mi padre trató de explicar lo que había sucedido, pero le temblaba la voz y las palabras se entrecortaban. Era un animal, algo enorme. Olía a muerto, pero caminaba, hablaba, parecía olernos, Dito. Nunca había visto algo así. Era un hombre lobo, estoy seguro de que. Los hijos de Seudito, que estaban sentados a nuestro lado, parecían tan asustados como yo. Tenía los ojos muy abiertos y pude ver que no estaban seguros de si debían creer o no lo que estaban escuchando. Pero en ese momento supe que todos sentíamos lo mismo. Ese miedo profundo y visceral que se apodera de todo tu cuerpo cuando te enfrentas a algo que no se puede explicar. El camino hacia la ciudad parecía interminable y con cada giro que daba el tractor miraba hacia atrás, esperando ver la sombra de la criatura que nos perseguía. Pero afortunadamente no pasó nada. El ruido del motor y el sonido de las ruedas nos tranquilizaron un poco, pero la sensación de que apenas habíamos escapado todavía flotaba sobre todos nosotros. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, el peso del miedo pareció comenzar a disiparse, pero sabíamos que esa noche y lo que vimos nunca serían olvidados. Seudito nos dejó en casa de nuestra madrina, donde nos quedaríamos hasta el final del desfile. Pero ese año el desfile perdió su brillo. Lo que realmente marcaría nuestros recuerdos sería esa sombra horrible, esa criatura que merodeaba por los caminos oscuros y solitarios de las montañas, cazando gente como nosotros. El señor Dito aceleró el tractor por el camino de tierra, todavía receloso de lo que había visto antes. Comentó que, mientras subía a la montaña, olió un olor fuerte y repugnante, algo que le recordaba a carne podrida. Sabía que no era una buena señal. Ese olor inusual lo hizo acelerar, pues sabía que mi padre y nuestra familia estarían camino a la ciudad. Cuando nos vio salir del monte, aliviado, también notó una figura extraña delante, a lo lejos. Era el indio que vivía en una choza perdida en medio del bosque, pero algo no andaba bien. El indio corrió de forma descontrolada, casi animal, desnudo, y pronto desapareció en la oscuridad del camino. Definitivamente era él, esa bestia. No era un hombre normal, dijo el señor Dito en voz baja y seria, como si estuviera revelando un secreto que no debería ser contado. El silencio entre todos nosotros era inquietante. Esa visión todavía resonaba en nuestras mentes y el olor a muerte parecía seguir al tractor. Llegamos sanos y salvos a la ciudad, pero el tiempo era pesado. Nadie sabía qué decir, cómo procesar lo que habíamos presenciado. El día siguiente trajo más preguntas que respuestas. Mi padre y Seudito, acompañados de sus hijos, decidieron regresar al lugar donde vivía el indio, en un intento de comprender lo que realmente había sucedido esa noche. Cuando llegaron a la cabaña, la escena era aún más inquietante de lo que imaginaban. El lugar estaba desierto, sin señal alguna del indio. Lo único que quedó fueron los cuerpos de animales muertos esparcidos, en descomposición, con sus cadáveres cubiertos de moscas. Peor aún, había profundos rasguños en los árboles circundantes, como si algo con garras afiladas hubiera marcado el territorio. Mechones de espeso cabello negro estaban esparcidos por el suelo, y ese horrible olor a podredumbre todavía impregnaba el aire, como si la criatura acabara de pasar. Mi padre miró a su alrededor con expresión seria. Ese olor es el mismo que olemos al costado de la carretera. Sabía desde el principio que algo andaba mal, pero ahora, al ver la devastación, sus sospechas se estaban confirmando. Había visto a la criatura. La expresión de su rostro reveló una mezcla de miedo y determinación al recordar el momento en que esa cosa se nos acercó en el camino. Sus orejas eran puntiagudas, como las de un murciélago, dijo, describiendo a la criatura con detalles que no había revelado previamente. La cara tenía el ceño fruncido, como el de un cerdo, y los ojos eran amarillos, como dos llamas, brillando en la oscuridad, y los dientes, enormes, saliendo de la boca, como colmillos listos para desgarrar la carne. Tragó, visiblemente conmocionado. Ese animal casi nos ataca. Por suerte, el tractor llegó a tiempo. La imagen de la criatura, que antes parecía una sombra fugaz en la oscuridad, ahora tomó forma a través de las palabras de mi padre. Y fue más aterrador que cualquier cosa que pudiera imaginar. El indio, sin embargo, había desaparecido. Nadie en la ciudad volvió a verlo y su cabaña, con el tiempo, fue devorada por la vegetación y los secretos que albergaba. Mi padre, que ahora tiene 87 años,
Todavía cuenta esta historia hasta el día de hoy, con la misma intensidad en sus ojos, como si cada vez que recordara los detalles, el miedo de esa noche volviera a perseguirlo. Para él no había dudas sobre lo que había visto. No era humano, repite siempre, terminando la historia con voz grave, dejando claro que, por mucho que intentemos olvidar, algunas cosas nunca desaparecen del todo de nuestra memoria. Justo al inicio de la pandemia, en agosto de 2019, estuve marcada por una tragedia que cambió mi vida de manera irreversible. Perdí a mi madre de una manera brutal a causa del coronavirus, de una manera tan dolorosa que sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado sobre mí. Mi madre y yo siempre hemos tenido una conexión profunda, una cercanía que trascendió lo común. Cuando me casé, ella vino a vivir conmigo, ayudándome a criar a mis 3 hijos. Carlos, de 18 años, Marcos, de 16 años y Eduardo, el menor. Su presencia en nuestro hogar fue una base, un refugio seguro. Ella era mi confidente, mi compañera en todo, y a veces la sensación era que mis hijos y yo éramos todos hermanos. Tal era la complicidad que teníamos. El 21 de agosto de ese año todo empezó a desmoronarse. Mi madre estuvo hospitalizada con COVID y en cuestión de días la enfermedad se apoderó de su cuerpo. Fueron 32 largos días en la UCI. Días que me parecieron una eternidad. Recé todas las noches, rogando a Dios por un milagro. Oré con una fe que nunca imaginé que sería capaz de tener. Le hice promesas a la Virgen, pedí lo imposible, pero nada, absolutamente nada parecía suficiente. Dios parecía sordo a mi desesperación. Entonces llegó la noticia que más temía. Mi madre no pudo resistirse. Al final, lo único que me quedó fue una visión devastadora. El cuerpo de mi madre, envuelto en una bolsa negra, siendo enterrado en una fosa común. Ni ataúd, ni velorio, sin una sola oración. La ausencia de una despedida digna me atormentaba. Allí solo estaban la funeraria y el sepulturero, como si su vida se hubiera reducido a un número, a otra víctima anónima de la pandemia. La inhumanidad de esto me desgarró por dentro. Pero como si este dolor no fuera suficiente, el destino aún me tenía una sorpresa cruel más. Apenas una semana después de perder a mi madre, mi único hermano también fue afectado por la enfermedad. De la misma manera, se fue sin despedirse, enterrado de la misma manera que mi madre, envuelto en una bolsa negra, arrojado en una fosa común, como si su vida no tuviera sentido. El dolor de perder los 2 pilares de mi vida en tan poco tiempo fue indescriptible. Me sentí vacía, devastada, como si todo lo que me rodeaba hubiera perdido su significado. Fue entonces cuando mi fe, la misma fe que me había guiado durante tantos años, se tornó en algo oscuro. Lo que antes era devoción ahora se ha convertido en ira. No podía aceptar lo que había pasado. ¿Cómo podría Dios permitir tal crueldad? ¿Cómo pudo Él quitarme a las 2 personas que más amaba sin siquiera permitirme despedirme? La ira crecía dentro de mí y ya no podía contenerla. En un ataque de ira, decidí que era hora de romper con todo lo que me recordaba a Dios. Entré en la habitación donde estaban las imágenes de los santos que siempre había adorado con tanto fervor, y vencido por una rabia incontrolable, comencé a romperlas una por una. Las estatuas, que alguna vez fueron símbolos de mi fe y esperanza, ahora yacían hechas pedazos en el suelo. Tomé el agua bendita que tanto apreciaba mi madre y en un acto de rebelión la arrojé al inodoro, como si estuviera borrando cualquier rastro de sacralidad de nuestro hogar. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba más. Necesitaba verlo todo arder, desaparecer como si nunca hubiera existido. Tomé todas las reliquias religiosas, todas las velas, rosarios e imágenes que quedaban y las tiré al patio. Encendí una cerilla y vi las llamas consumirlo todo. El olor a incienso y cera derretida mezclado con el aire frío de la noche me produjo una sensación inquietante. Casi inquietante. La luz de las llamas danzaba en la oscuridad, y por un instante, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido que parecía provenir del propio viento, un susurro casi imperceptible, pero que hizo que mi corazón se acelerara. Desde ese día, algo ha cambiado. No solo dentro de mí, sino a mi alrededor. La casa parecía más oscura, más fría, como si un peso invisible se hubiera posado en cada rincón. Mis hijos, antes tan llenos de vida, ahora evitaban hablar de su abuela o de su tío. Por la noche sentí una presencia, algo que no pude ver, pero estaba ahí. Tal vez fue mi culpa, mi ira hacia Dios que había abierto una puerta a algo más oscuro. Solía pensar que las historias de espíritus y fuerzas sobrenaturales eran solo supersticiones,
algo que la gente contaba para asustar a los demás. Pero ahora ya no estoy tan seguro. A veces, en el silencio de la madrugada, oigo pasos en la casa. Pasos ligeros pero constantes, como si alguien caminara de una habitación a otra. Otras veces huelo flores marchitas, el mismo olor que olí en el velorio de mi madre, aunque no había flores en la casa. Algo cambió dentro de mí y algo cambió en mi casa. Y aunque nunca antes lo creí, ahora empiezo a preguntarme si al romper mi fe he liberado algo que nunca debió haber despertado. En ese momento de desesperación, tomé la Santa Biblia que siempre estaba sobre la mesita de noche y en un acto de pura rebelión la arrojé con fuerza al suelo. Gritando contra Dios, las palabras salieron de mí como veneno. Nunca más te buscaré, fuera de mi vida, aquí ya no tienes poder. Agotada, sentí mi cuerpo temblar de ira y cansancio. Mi marido, asustado por lo que vio, corrió a detenerme. Me dio un medicamento para calmarme y sin darme cuenta, terminé durmiendo profundamente durante 14 horas seguidas. Cuando desperté, el silencio en la casa me pareció pesado, asfixiante. Los días pasaron y poco a poco comencé a darme cuenta de que algo andaba profundamente mal. Al principio atribuí los sentimientos de angustia al duelo por mi madre y mi hermano, pero pronto quedó claro que era más que eso. El ambiente en la casa había cambiado. Al principio pensé que era solo el estrés, el dolor de la pérdida. Sin embargo, algo más oscuro parecía estar acechando en nuestra casa. Mi esposo y yo, que rara vez peleamos en nuestros 20 años de matrimonio, comenzamos a discutir por cualquier motivo. Las peleas eran intensas, crueles, como si la casa estuviera impregnada de una energía maligna que nos incitaba a la violencia verbal. Él, que nunca había tenido problemas con la bebida, empezó a llegar borracho a casa casi todas las noches. Peor aún, su comportamiento se volvió agresivo, algo que nunca pensé que vería en él. Era como si una oscuridad se hubiera instalado en su mente, cambiándolo por completo. Nuestros hijos también empezaron a cambiar. Carlos, mi primogénito, siempre era enojado, desobediente y rebelde, gritando malas palabras por la casa y metiéndose en malas compañías. Marcos, mi hijo mediano, que siempre fue un adolescente carismático y lleno de vida, se volvió cerrado y oscuro. Estuvo días encerrado en su habitación, negándose a hablar con nosotros y nadie más podía entrar allí, ni siquiera para limpiar. Cuando finalmente entramos, descubrimos algo terrible. Había pintado con spray las paredes con figuras demoníacas y frases inquietantes que hablaban de muerte y oscuridad. Dentro de la casa empezaron a suceder cosas extrañas. Los vasos se caerían y se romperían solos, sin nadie alrededor. Las cacerolas fueron arrojadas al suelo de repente, sin motivo aparente. Lámparas que se encendían y apagaban solas, proyectando sombras aterradoras que parecían moverse por los rincones de las habitaciones. Las puertas se cerraron de golpe en mitad de la noche, sin corrientes de aire. Pero lo más preocupante fueron los golpes. Todas las noches, mi esposo y yo nos despertábamos con fuertes golpes en la puerta del armario de nuestro dormitorio. Al principio pensamos que era el viento o algún ruido de la casa al acomodarse, pero los golpes eran insistentes, regulares, como si alguien o algo intentara salir de allí. Mi hijo menor, Eduardo, de apenas 5 años, empezó a tener terribles pesadillas. Se despertaba gritando, sudando frío y diciendo que había visto a un hombre con una capa negra en la habitación, parado en un rincón, mirándolo mientras dormía. Eduardo describió la figura con aterradora precisión. El hombre tenía ojos brillantes y una amplia sonrisa que lo hacía temblar de miedo. Intentamos calmarlo, pero nada pareció ayudar. Llevamos a Eduardo al médico, quien nos remitió a un psicólogo infantil, pero las pesadillas continuaron. La situación estaba fuera de control y el peso de esa presencia oscura se hacía cada día más fuerte. Ya no podíamos ignorar las señales de que algo terrible se había despertado en aquella casa. Lo que comenzó como un estallido de ira contra Dios parecía haber abierto la puerta a algo mucho peor. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, una mañana, escuchamos gritos provenientes de la habitación de Marcos. Corrimos hacia allí, pero la puerta estaba cerrada. Mi esposo forzó la puerta y cuando finalmente logramos entrar, encontramos la habitación cubierta de símbolos dibujados con lo que parecía sangre. Marcos estaba en medio de la habitación, de pie, con los ojos vidriosos, susurrando cosas que no entendíamos.
Cuando intentamos sacarlo de su trance, gritó, empujándonos con una fuerza que parecía antinatural para un chico de 16 años. A partir de ese día, supimos que no estábamos simplemente lidiando con el dolor del duelo. Algo más estaba presente en nuestra casa, algo maligno que se alimentaba del caos que se había instalado entre nosotros. Y lo que es peor, sabíamos que no desaparecería fácilmente. La situación con Marcos se había estado saliendo de control durante meses, pero nunca imaginé que las cosas pudieran tomar un giro tan macabro. Las quejas del barrio empezaron a llegar con frecuencia. Dijeron que mi hijo mataba gatos, torturaba perros y, lo peor de todo, irrumpía en cementerios con un grupo de amigos durante las primeras horas de la mañana. No quería creerlo. Ese niño dulce, carismático, que siempre estaba feliz y lleno de vida, ahora era una sombra de sí mismo. Salía de casa todas las noches sin explicar nada y cuando regresaba tenía un aire pesado, como si estuviera envuelto en algo maligno. Entonces, cierto día, Marcos salió de casa alrededor de las 8 de la mañana, a toda prisa, y olvidó que la puerta de su habitación estaba abierta. Eso fue raro. Desde que empezó a actuar de forma extraña, mantuvo su habitación cerrada como si estuviera escondiendo algo. Vi la oportunidad de limpiar la habitación, que llevaba semanas oliendo mal. Nada más entrar, sentí un olor horrible, insoportable, algo que parecía salir de debajo de la cama. Al principio pensé que tal vez habría dejado comida podrida allí o algo así, pero el olor era mucho más fuerte, un olor a muerte, a putrefacción. Me arrodillé, contuve la respiración y mientras miraba debajo de la cama, el shock me golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí, escondido entre objetos sucios y ropas viejas, se encontraba un cráneo humano, acompañado de fragmentos de huesos que por apariencia también parecían humanos. Un grito de horror escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerme. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae el cráneo otra vez. Inmediatamente llamé a mi hijo mayor, Carlos, quien vino corriendo. Cuando vio lo que estaba sosteniendo, sus ojos se abrieron de puro terror. Me dijo que sabía que Marcos iba todas las noches a los cementerios con sus amigos a beber y hacer estupideces, pero nunca imaginó que tendría el valor de traer restos mortales a la casa. Fue una revelación aterradora. Mi corazón se aceleró y sin pensarlo 2 veces, llamé a Marcos y le exigí que volviera a casa de inmediato. Cuando llegó, fue como si algo hubiera cambiado en él. La mirada de sus ojos era vacía, distante, y al darse cuenta de que habíamos entrado a su habitación, me atacó con una ferocidad inhumana. Su cuerpo parecía lleno de una fuerza que no pertenecía a un adolescente. Gruñó y gruñó como un animal salvaje, sus manos agarrando mi cuello con una fuerza que nunca esperé sentir en mi propio hijo. Carlos, aunque mucho más fuerte, tuvo dificultades para sujetarlo. Marcos parecía poseído por algo más allá de la ira, algo oscuro, algo antinatural. Cuando Carlos finalmente logró alejarlo de mí, Marcos se lanzó hacia los huesos. Los recogió, sosteniéndolos con cuidado como si fueran preciosos, y luego comenzó a gruñir como un perro feroz. Sus ojos, antes tan dulces, ahora brillaban de una manera que nunca había visto antes. Era como si se estuviera transformando ante nuestros ojos. La escena que se desarrolló ante nosotros era demasiado macabra para describirla. Ver a mi propio hijo, royendo esos huesos, lamiéndolos como un animal hambriento, fue lo peor que una madre podría presenciar. Grité, rogándole que se detuviera, pero era como si ya no estuviera allí, como si alguna fuerza maligna lo estuviera controlando. Mi corazón estaba destrozado. Sentí que me palpitaba la cara en el lugar donde me había golpeado durante la pelea, y cuando me miré al espejo vi que mi piel estaba hinchada y casi deformada. La desesperación se apoderó de mí. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Llamamos a la ambulancia, y cuando llegaron los rescatistas, Marcos todavía estaba gruñendo, con los huesos apretados entre los dedos. Lo obligaron a atarlo para llevarlo al hospital porque estaba completamente fuera de control, como un animal salvaje enjaulado. Los ojos vidriosos, los gruñidos bajos y la furia que emanaba de él dejaban claro que algo mucho más oscuro estaba pasando. Luego de esa noche, Marcos fue hospitalizado. Los médicos estaban confundidos por su condición y nadie podía explicar qué pudo haberlo llevado a este punto. Pero sabía en mi corazón que todo esto comenzó desde el momento en que rompí mi fe y dejé que la ira hacia Dios me consumiera. Algo se había alojado en nuestra casa, en nuestra familia.
y ahora estaba empezando a destruir todo lo que nos rodeaba. Después de 30 días en una clínica psiquiátrica, Marcos regresó a casa. Los médicos, al no encontrar una explicación a su comportamiento, le dieron el alta, pero yo sabía que algo seguía mal. Desde su regreso, el ambiente en casa se ha deteriorado drásticamente. Figuras negras comenzaron a aparecer a plena vista, como sombras malditas que rondaban las habitaciones durante el día y la noche. Avanzaron por el pasillo y la cocina, siempre al acecho, como si observaran a la familia, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Pero las cifras no fueron la única señal de que algo oscuro estaba sucediendo. La risa resonó por la casa durante las primeras horas de la mañana. Risa distorsionada, como si viniera de una garganta antigua y malvada. Fue imposible localizar el origen de los sonidos. Una noche escuché risas provenientes del pasillo. En el otro, venían de la cocina. Era como si la propia casa se riera de nosotros. Además, los contenedores que dejamos a secar en el fregadero fueron arrojados violentamente al suelo, rompiéndose de forma inexplicable. No había nadie en la cocina y el ruido de cristales rompiéndose nos despertaba en mitad de la noche, siempre con el corazón acelerado y el miedo corriendo por nuestras venas. Ya nadie podía dormir. Las noches se habían convertido en una auténtica pesadilla, un tormento continuo. El otrora pacífico silencio nocturno ahora fue perturbado por susurros, pasos y risas. Durante el día intentábamos descansar, pero la sensación de que algo nos observaba nunca nos dejaba en paz. Mi hijo menor, aterrado, empezó a dormir con nosotros, acurrucado entre mi marido y yo, buscando protección de lo que acechaba en la casa. Una noche, al regresar de una fiesta familiar, decidí darme una ducha antes de acostarme. El reloj marcaba las 11 y todo estaba en silencio. Abrí la ducha, sintiendo el agua caliente caer sobre mí, tratando de relajar mi cuerpo tenso. Sin embargo, justo después de abrir la ducha, escuché un golpe en la puerta. Me detuve y pregunté con voz firme, ¿quién es? El silencio fue la única respuesta que obtuve. Después de unos segundos, otro golpe repentino resonó en el baño. En ese momento pensé que era solo un juego de los chicos. Abrí la ducha nuevamente, tratando de ignorar la sensación de que algo andaba mal. Pero entonces, cuando terminé de ducharme y estaba a punto de salir de la ducha, escuché 3 fuertes golpes en la puerta. Esta vez, el sonido fue tan fuerte y siniestro que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Qué deseas?, pregunté, ahora irritada y sin paciencia. Pero nuevamente no hubo respuesta. Rodeado por la sensación de malestar, salí del baño y al cruzar el pasillo, me di cuenta de que todos ya estaban acostados. La televisión estaba apagada y las luces de la casa también apagadas. Todo parecía normal. Pasé por la habitación, todavía tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi espalda, y fue entonces cuando algo llamó mi atención. Mientras miraba hacia la cocina, vi a alguien agachado junto a la estufa. La figura era grande, casi confusa en la penumbra, como una sombra sólida. Al principio no miré directamente, imaginando que era Carlos, mi hijo mayor, tratando de gastarme una broma. «¿Carlos? ¿Qué haces ahí?». Llamé, pero no obtuve respuesta. A medida que me acercaba, la sensación de peligro se intensificaba. Me detuve por un segundo y luego una terrible comprensión me golpeó como un golpe. Esa figura no podía... Su piel era de un color marrón rojizo, como carne cruda quemada. Era enorme y llenaba el espacio con su presencia opresiva. Lo más aterrador eran sus cuernos. No estaban hechos de hueso, sino que parecían una parte viva de su cabeza, carne retorcida que emergía de su cráneo como si creciera a cada segundo. Su mirada fija en mí era de puro desprecio, como si mi mera existencia fuera insignificante para algo tan terrible. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a explotar. Por impulso grité con todas mis fuerzas: «La sangre de Jesús tiene poder». Pero para mi sorpresa y horror, la criatura se limitó a sonreír. Una sonrisa distorsionada y malvada que parecía disfrutar de mi terror. Sus ojos se oscurecieron aún más, como pozos de oscuridad sin fondo, y luego, con una voz gutural que resonó en las paredes, dijo: «Él no tiene poder aquí». Esas palabras me golpearon como un cuchillo. Todo mi cuerpo se congeló, y antes de que pudiera reaccionar, el demonio dejó escapar una risa horrible, un sonido que parecía surgir de las profundidades de la tierra, algo tan profano que hizo que el aire a mi alrededor se volviera espeso y pesado. El olor a podredumbre llenó la habitación. Era como si algo hubiera muerto y se hubiera descompuesto dentro de la casa. Y entonces
Tan repentinamente como apareció, la criatura desapareció, dejando atrás solo el olor nauseabundo que invadió cada habitación. En cuestión de segundos, mis hijos y mi esposo entraron corriendo a la habitación, asustados por los gritos y el insoportable olor. Todos estaban pálidos, con los ojos muy abiertos por el terror. Informé lo que había visto, cada detalle, con el corazón todavía acelerado, y mientras hablaba, el pánico se apoderó de todos nosotros. Supimos, en ese momento, que ya no podíamos quedarnos en esa casa. Allí había algo mucho más grande y siniestro de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Decidimos, sin dudarlo, hacer las maletas y pasar la noche en un hotel de la ciudad. Al día siguiente, todavía atormentado por los acontecimientos de la noche anterior, decidí hablar con nuestra vecina Helena, una señora muy religiosa, que formaba parte del grupo de oración de la Iglesia Católica. Sabía que si alguien podía ayudarnos, sería ella. Cuando le conté lo que había sucedido, los ojos de Helena se abrieron como platos, pero no pareció sorprendida. Ella simplemente asintió, como si ya supiera que algo así podía pasar, y se ofreció a ayudar de inmediato. Esa tarde nuestra casa fue visitada por el sacerdote de la comunidad, quien realizó una bendición en cada habitación, rociando agua bendita y diciendo poderosas oraciones. Las palabras del sacerdote resonaron por toda la casa y, por un breve momento, sentí que se levantaba el peso sobre nosotros. Sin embargo, la sensación de que algo todavía nos observaba, acechaba, no desapareció por completo. Después de la bendición, todos fuimos a la iglesia. Sentí que necesitaba confesar, liberar toda la ira que había cargado y las palabras de enojo que había pronunciado contra Dios meses antes. Allí pedí perdón con toda la sinceridad de mi corazón. Sabía que la ira había abierto una puerta que nunca debería haber sido tocada. Días después decidimos que ya no podíamos vivir en esa casa. Pusimos la propiedad a la venta y nos mudamos lo más rápido posible. No hubo más dudas. Estaba claro que este lugar se había convertido en un campo de batalla para fuerzas más allá de nuestra comprensión, y no queríamos formar parte más de él. Hoy, gracias a Dios, nuestra vida ha vuelto a la normalidad. El miedo y el terror que alguna vez se apoderaron de nuestro hogar han quedado atrás, pero el recuerdo de lo sucedido nunca desaparecerá por completo. Esa noche cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Ahora sé que el mal es real. Él siempre está ahí, acechando, esperando que una debilidad, una oportunidad entre en nuestras vidas. Y nunca debemos subestimarlo. Las palabras tienen poder. Esta historia es real. Si dudas, comete el mismo error que yo, y sentirás la presencia del mal infiltrándose en tus vidas. Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui alguien que necesitaba pruebas, explicaciones científicas. Para mí, todo lo que no se puede explicar con la lógica es simplemente superstición. Cuando mi amigo Pedro me contaba las extrañas historias que circulaban en el pueblo donde creció, siempre pensé que eran puras tonterías. Cosas que la gente inventaba para asustarse unos a otros. Pero hubo una historia que me causó un malestar que no pude explicar. Según él, lo más preocupante de todo fue la desaparición de una niña de la región. Pedro me dijo con inquietante seriedad que la gente la buscó durante horas, adentrándose en el bosque que rodeaba el pueblo. Cuando la encontraron, el escenario era mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Su cuerpo yacía en el suelo húmedo, cubierto de musgo, pero no fue simplemente el hecho de que estuviera acostada lo que sorprendió a todos. Su cuerpo estaba retorcido de una manera que desafiaba todas las leyes de la lógica humana. La cabeza de la niña estaba completamente vuelta hacia atrás, sus ojos en blanco, su boca bien abierta, congelada en un grito silencioso. Pero lo que más aterrorizó a quienes la encontraron fue el detalle macabro e imposible. Sus pies se movían, incluso con el cuerpo inerte. Inexplicablemente, los dedos de sus pies trenzaron su propio cabello en patrones intrincados, casi como una extraña obra de arte. Algo así no puede ser real, pensé inmediatamente cuando Pedro me lo dijo. No era más que otra leyenda macabra que circulaba entre los vecinos de pequeños pueblos, donde el aburrimiento y la superstición dan paso a estas historias de miedo para darle vida a la vida cotidiana. No creí nada de eso. Siempre he sido escéptico. Siempre he sido racional. Y por eso, cuando Pedro me invitó a pasar un fin de semana en su casa, pensé que sería la oportunidad perfecta para demostrar que todas aquellas historias eran, en el mejor de los casos, exageraciones de mentes fértiles. Sin dudarlo, acepté la invitación.
Quería mostrarle que no había nada que temer, que todas esas leyendas eran solo eso, leyendas. Pero el día que llegué a casa de Pedro, algo parecía andar mal. Desde el primer momento sentí que el aire alrededor de la casa era espeso, pesado, como si la habitación llevara una presencia invisible, algo que no podía ver, pero que de alguna manera sentía profundamente. El sentimiento era inexplicable, pero yo, todavía escéptico, traté de ignorarlo. La casa de Pedro estaba en medio del bosque, rodeada de altos árboles y una sombra constante que parecía sofocar la luz del sol. Cuando entré, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la oscuridad o la humedad del lugar. Era como si el entorno mismo estuviera al acecho, observando cada uno de mis movimientos. Decidí no comentar nada. No quería alimentar las supersticiones de Pedro. La primera noche fue relativamente tranquila, o al menos así lo pareció. Hablamos de cosas triviales y nos reímos de historias que yo todavía consideraba absurdas. Pedro me llevó a la habitación de invitados y me quedé dormido fácilmente. Pero en algún momento de la noche algo me despertó. Un ruido proveniente del pasillo. Era un sonido suave, casi como un susurro, pero había algo extraño en él. Me levanté pensando que tal vez era Pedro o algún ruido natural de la casa vieja, y salí al pasillo. Cuando abrí la puerta, lo que vi me congeló por completo. Al final del pasillo había una figura agachada. No fue Pedro. La forma era confusa, envuelta en sombras, pero los contornos eran definitivamente humanos. Me quedé allí, congelado durante unos segundos, antes de llamar a mi amigo. ¿Pedro? Mi voz era débil, temblorosa y la figura no se movía. Cuando di un paso adelante, el suelo bajo mis pies crujió, y luego la cosa se puso de pie lentamente, con movimientos inconexos, como si todas las articulaciones de su cuerpo se vieran obligadas a trabajar. Lo que vi a continuación me perseguiría para siempre. La cosa se volvió hacia mí y su rostro no era humano. Era una máscara de dolor y miedo. Los ojos estaban blancos, vacíos, y la boca se torcía en una sonrisa horrible, una sonrisa que parecía burlarse de mi terror. La criatura dio un paso hacia mí y luego desapareció. Simplemente desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Pero el pasillo, ahora vacío, parecía más oscuro, más amenazador. Corrí de regreso a la habitación, jadeando. Esa noche ya no pude dormir. Me quedé despierto, con mis oídos atentos a cada pequeño sonido y el corazón acelerado en el pecho. Y entonces al amanecer, lo supe. Sabía que allí estaba pasando algo más, algo que Pedro nunca mencionó. Algo real. Durante todo el fin de semana la sensación de ser observado nunca me abandonó. Los sonidos continuaron resonando por la casa, las puertas que sabía que estaban cerradas se abrieron de repente y la oscuridad parecía más viva cada noche. Intenté confrontar a Pedro, pero él simplemente se encogió de hombros, como si estuviera acostumbrado. Cuando finalmente regresé a casa, algo me siguió. Hasta el día de hoy, algunas noches escucho susurros en mi habitación. Veo sombras moviéndose en las esquinas de mis ojos. Esta historia, esta experiencia, cambió mi forma de ver el mundo. Antes creía que todo se podía explicar, que lo sobrenatural era solo producto de la imaginación, pero ahora sé la verdad. Hay cosas que no se pueden explicar. Y si dudas, inténtalo. Haz como yo, desafía lo desconocido y siente que el mal toca tu vida de una manera que nunca olvidarás. Era una sensación asfixiante, como si algo en el entorno estuviera fundamentalmente mal. Algo que no podía identificar, pero que me envolvía de una manera casi palpable. La casa parecía respirar a un ritmo diferente, un ritmo que no era natural. Cuando Pedro me saludó, estaba sonriendo, como siempre, pero su familia parecía extrañamente distante. Me saludaron formalmente, sin mucho entusiasmo, y luego se retiraron, dejándome con una sensación de malestar. La casa era vieja, con paredes desgastadas, y aunque no era muy diferente de otras casas antiguas, había algo en los rincones oscuros y los pasillos largos y poco iluminados que me hacían sentir como si me estuvieran observando constantemente, incluso cuando no había nadie. Estaba allí cerca. La sensación de ser observado crecía con cada momento que pasaba. Pero aún así, traté de ignorarlo. Después de todo, ¿no era yo de quien siempre hablaba Pedro cuando contaba estas historias? ¿El escéptico que no creía en nada? La primera noche fue, a primera vista, tranquila. Pedro me llevó a la habitación de invitados, una habitación pequeña y sencilla, ubicada al final de un pasillo largo y oscuro. Una única lámpara que colgaba del techo iluminaba el camino, pero su luz era tenue y parpadeante,
como si estuviera a punto de apagarse en cualquier momento. Algo en ese corredor me inquietaba, como si fuera mucho más largo de lo que parecía, casi interminable. Después de acomodarme, me acosté, esperando que el sueño llegara pronto. Pero tan pronto como cerré los ojos, escuché algo. Al principio fue un sonido bajo y lejano, un susurro que apenas se distinguía del viento que pasaba por las ventanas mal selladas. Pero a medida que pasó el tiempo, el susurro se hizo más claro, más cercano. No fue el viento. El sonido parecía venir del interior de la casa, y alguien murmuraba palabras, pero en un idioma extraño, algo que no pude identificar. Los susurros eran rápidos, casi frenéticos, como si estuvieran recitados a un ritmo loco, viniendo de un punto distante de la casa pero resonando por el pasillo. Mi corazón empezó a acelerarse. Ese sonido no era natural. No era algo que debería haber estado ahí. Me levanté, decidida a descubrir de dónde venía, respirando pesadamente, tratando de mantener la calma. Cuando abrí la puerta y salí al pasillo, me recibió un silencio absoluto. El aire parecía estancado, como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. La tenue luz del techo parpadeaba cada vez más, proyectando sombras que bailaban en las paredes. Incluso sin ver nada, podía sentir que algo me observaba desde las sombras, algo que no pertenecía allí ni a este mundo. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Ningún sonido, ningún movimiento. Y entonces algo me llamó la atención. Al final del pasillo, la puerta de la habitación de los padres de Pedro estaba entreabierta. Un fino rayo de luz se deslizó a través de la grieta, y por un breve segundo vi una sombra moverse dentro. No era Pedro, de eso estaba seguro. Todo mi cuerpo se llenó de miedo, una sensación gélida que se apoderó de mí, paralizándome por un instante. Pero de alguna manera la curiosidad era más fuerte. Necesitaba saber qué estaba pasando. Avancé lentamente, intentando no hacer ningún ruido. La madera del suelo crujía levemente con cada paso y podía sentir mi corazón latir cada vez más rápido. Mientras me acercaba a la puerta, me detuve por un momento para respirar profundamente y reunir coraje. Mi mente me gritaba que volviera, pero algo más fuerte me obligaba a seguir adelante. Con mano temblorosa, abrí lentamente la puerta. La luz dentro de la habitación era tenue, pero suficiente para ver lo que había dentro. Y lo que vi me heló la sangre. En la cama, los padres de Pedro yacían, pero sus cuerpos estaban retorcidos de forma antinatural, como si todos los huesos hubieran sido desarticulados. Tenían los ojos abiertos pero vacíos, y la expresión de sus rostros era una máscara de puro terror. En un rincón de la habitación, agachada, estaba la figura que había visto antes. Ahora, más claramente, pude ver que no era humana. La criatura tenía la piel grisácea, sus ojos eran negros como la noche, y emitían un brillo tenue, casi imperceptible. Estaba de espaldas a mí, pero podía escuchar los susurros que salían de su boca. Las palabras aún eran incomprensibles, pero había una cadencia hipnótica e inquietante que hizo temblar mi cuerpo. De repente, la criatura dejó de susurrar y lentamente giró su cabeza hacia mí. Sus ojos me taladraron con una intensidad que nunca antes había sentido. Sin pensarlo, corrí de regreso por el pasillo, con el corazón acelerado. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave y me tiré contra ella como si eso la mantuviera alejada. Pero sabía que no había seguridad en esa casa. Esa noche supe que había cometido un terrible error al venir aquí. Algo muy viejo y malvado estaba presente en esa casa, algo que no podía explicarse ni combatirse. Y lo peor de todo, ahora estaba atrapado en medio de todo esto. Con el corazón acelerado, me acerqué a la puerta. Cada paso resonaba en mi mente como una señal de advertencia. Sabía que lo que había detrás de esa puerta no era natural, pero aún así, algo dentro de mí me obligó a continuar. Cuando finalmente me acerqué lo suficiente, abrí la puerta con extrema precaución, casi vacilando, pero no pude detenerme. Lo que vi me dejó completamente paralizado. La madre de Pedro yacía en la cama, pero su cuerpo estaba distorsionado en ángulos que ningún ser humano podría soportar. Sus piernas estaban dobladas hacia atrás, casi tocando la nuca, mientras sus brazos colgaban sin fuerzas, como si fueran meros accesorios sin huesos ni estructura. Cada parte de su cuerpo parecía haber sido deformada por una fuerza invisible, y en el fondo sabía que no era obra de algo natural. Sin embargo, lo que más me aterrorizó fue su cara. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos, sin vida, como si su alma ya hubiera abandonado ese cuerpo, dejando solo un caparazón sin sentido. Pero su boca
Su boca se abría y cerraba lentamente, emitiendo un débil murmullo, casi inaudible, como si estuviera repitiendo algo en un trance interminable. Era el mismo murmullo que había oído antes, resonando por toda la casa. Algo terrible controlaba ese cuerpo, haciéndolo repetir un acto macabro, atrapado en un ciclo infernal. Retrocedí lentamente, incapaz de respirar adecuadamente. Sentí que mis piernas apenas podían sostenerme. El miedo era tan paralizante que parecía inmovilizarme contra el suelo. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que corriera, pero no podía. Algo más grande, una presencia invisible, pareció mantenerme allí en estado de shock. Finalmente logré cerrar la puerta con cuidado, sin hacer ningún ruido, y regresé a mi habitación con el corazón martilleando en mi pecho. Me senté en la cama, temblando, tratando de convencerme de que esto era solo un sueño, pero en el fondo lo sabía. Esto fue real, terriblemente real. Las horas pasaban lentamente. Intenté dormir, pero mi mente estaba en alerta máxima. Cada sonido me hacía saltar del susto. Entonces, en mitad de la noche, sucedió algo diferente. Un ruido proveniente del exterior de la casa me puso completamente alerta. Era un sonido sutil, como si algo se moviera entre los árboles del patio trasero, algo grande pero silencioso. Me levanté lentamente, acercándome cautelosamente a la ventana, y miré hacia afuera. Al principio todo parecía tranquilo. La oscuridad envolvía los árboles y no podía ver nada inusual. Pero entonces mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y lo que vi me dejó helado hasta los huesos. Una figura flotaba entre las sombras de los árboles. Sus movimientos eran lentos y casi hipnóticos, como si se deslizara por el aire. Al principio pensé que podría ser un animal, pero cuando mis ojos se centraron en la forma, me di cuenta de que no era nada que pudiera reconocer. No era humano y ciertamente no era un animal. Era una cosa. Una cosa sin rostro, una forma envuelta en oscuridad, como si la noche misma se hubiera materializado y tomado forma ante mí. La figura flotaba suavemente, casi como si estuviera observando, esperando algo. Sus movimientos eran fluidos, pero al mismo tiempo había una rigidez antinatural, como si algo invisible controlara sus gestos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento pensé en gritar pidiendo ayuda. Pero sabía que Pedro y su familia no podían ayudarme. Ya estaban atrapados en algo mucho más grande de lo que yo podía entender. Mientras miraba, la cosa se detuvo de repente, como si se hubiera dado cuenta de que la estaban observando. Lentamente ella se volvió hacia mí. No podía ver una cara, pero sabía que me estaban mirando. Una abrumadora sensación de temor se apoderó de mí y, sin pensarlo, me alejé de la ventana y tropecé hacia la cama. Me quedé allí, con el corazón martilleando en el pecho, mientras el silencio se apoderaba de la casa nuevamente. Pero ahora sabía que no estaba a salvo. Algo había ahí afuera. Algo que desafiaba la lógica y la cordura. Y no solo estaba al acecho. Estaba esperando. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada sonido, cada sombra parecía tener un significado siniestro. Sabía que necesitaba salir de esa casa, pero también sabía que, de alguna manera, ya era demasiado tarde. Algo había despertado y ahora estaba en todas partes, esperando el momento adecuado para revelarse por completo. Y entonces, con el primer rayo de luz de la mañana, tomé una decisión. Necesitaba salir de allí y rápido. Pero en el fondo, sentí que el mal que había sentido en esa casa ya estaba conmigo, y tal vez nunca más me abandonaría. La figura que flotaba entre los árboles no era del todo humana. Su cuerpo se contorsionó de forma antinatural, como manipulado por hilos invisibles que tiraban y retorcían de él en direcciones imposibles. No había piernas, flotaba a unos centímetros del suelo, moviéndose lentamente, casi como si estuviera bailando una danza macabra entre las sombras. Al principio, el horror me paralizó. Pero fue cuando noté su rostro, o la falta de él, cuando el terror realmente me invadió. Lo que debería haber sido un rostro humano era solo una masa oscura y amorfa que se retorcía continuamente, como si estuviera en constante deformación. No había ojos, ni boca, ni rasgos humanos, pero sentí, con una certeza aterradora, que la cosa me estaba observando. No con ojos, sino con algo más profundo, algo que podía ver directamente dentro de mí, sondeando mis miedos más íntimos. Era un sentimiento indescriptible, algo que las palabras no podían capturar. El frío que recorrió mi columna pareció quitarme el calor del cuerpo. Intenté dar un paso atrás, pero tropecé con la cama y el pánico crecía dentro de mí a cada segundo.
Fue entonces cuando sentí algo frío y viscoso corriendo por el suelo. Miré hacia abajo y vi una densa sombra arrastrándose debajo de la puerta de mi dormitorio, como una niebla negra que se arrastraba por el pasillo y se extendía hacia mí. Cada centímetro que avanzaba la oscuridad hacía que mi corazón latiera más rápido. El terror se intensificaba hasta el punto de asfixiarme. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta del dormitorio. El primero. Luego otro. Luego una serie de golpes frenéticos, como si algo estuviera desesperado por entrar. Corrí hacia la puerta, temblando, y me agarré del pomo con todas mis fuerzas, tratando de evitar que lo que había fuera entrara. Los ritmos se volvieron cada vez más violentos, resonando por la habitación como un tambor macabro. Cada golpe parecía más feroz, como si la cosa del otro lado estuviera a punto de derribar la puerta. Y entonces, en medio de ese caos, escuché algo que me paralizó por completo. Una risa. Una risa aguda y distorsionada, como si algo no humano se burlara de mí y se alimentara de mi miedo. Era un sonido imposible, una mezcla de grito y risa, y la maldad contenida en ese sonido era inconfundible. Lo que había al otro lado era divertirse, jugar conmigo, deleitarse con mi desesperación. Finalmente, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue tan repentino y opresivo que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no fue un sueño. Yo todavía estaba allí, de pie apoyado contra la puerta, mi cuerpo completamente rígido, el miedo aún controlándome. No podía moverme, no me atrevía a abrir la puerta. Algo me dijo que lo que fuera que estuviera al otro lado todavía estaba ahí, esperando. Pasé el resto de la noche sentada en el suelo, apoyada contra la puerta, mi cuerpo temblando de puro terror. La sensación de que la sombra seguía mirándome no me abandonó ni por un segundo. Cada pequeño ruido en la casa parecía amplificado, haciendo eco en los pasillos vacíos, como si la presencia maligna estuviera siempre al acecho, lista para regresar. A la mañana siguiente, cuando finalmente vi a Pedro, traté de contarle lo que había sucedido, esperando desesperadamente que todo hubiera sido solo una pesadilla. Pero la expresión del rostro de Pedro no me dio ningún alivio. Me miró con una seriedad que nunca antes había visto. Sus ojos eran oscuros, sin su brillo habitual. Y luego dijo, con voz profunda y sin emociones: «Te lo dije. Aquí suceden cosas que nadie puede explicar». Estas palabras resonaron dentro de mí, como una frase final. Desde ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. Salí de ese pueblo lo más rápido que pude. No me atreví a mirar atrás. Pero por más que me alejé del lugar, algo me siguió. A veces, en el silencio de mi habitación por la noche, escucho el mismo susurro, débil y distante, que escuché esa noche. Y sé, con una gélida certeza, que algún día, eso volverá por mí.